En este video vamos a ver cómo construir un arco de fuego. Un arco de fuego es un instrumento clásico para hacer fuego en condiciones de supervivencia que, bueno, todavía algunas tribus indígenas utilizan en la actualidad, pero que originalmente se usaba cuando no teníamos medios más sencillos como ahora para encender fuego. Básicamente se trata de una técnica para encender fuego por fricción, utilizando dos maderas que se rozan a gran velocidad, y para eso, para generar esa velocidad, necesitamos una cuerda y madera que sea apta para esto, aunque en teoría todas podrían servir generando la fuerza suficiente, pero la realidad es que en la práctica lo mejor es la madera que sea más dura. En este caso vamos a utilizar madera de pino, que tradicionalmente se suele decir no sirve demasiado para utilizarla en esta técnica de supervivencia, pero nosotros logramos encender fuego de esta forma. En este video no vamos a tocar el tema de cómo encender fuego con el arco de fuego, es decir, la técnica en sí, sino la construcción de este aparato. Básicamente necesitamos madera, palos que podemos encontrar en cualquier lado. En este caso vamos a buscarlos, tallarlos un poquito y agregarles simplemente una cuerda, que para demostrar que, bueno, es algo que puede improvisarse fácilmente, vamos a usar el cordón de una zapatilla. Tenemos que aclarar que no necesariamente hace falta pulir tanto los palos que vamos a usar para construir el arco de fuego, ni hacerlo de forma tan meticulosa utilizando un cuchillo de supervivencia o un cuchillo específico, sino que también podríamos hacerlo a mano, aunque quizás costaría un poco más. En este caso lo hacemos por una cuestión más estética que funcional, pero hay que tener en cuenta que las cosas pueden hacerse de una forma también más rápida y sencilla. La pequeña muesca que hacemos para que gire el palo y genere el calor suficiente para crear esas pequeñas ascuas, esas pequeñas brasas que necesitamos para luego encender fuego, no es necesaria esta muesca, mejor dicho, no es necesario que sea tan perfecta. Incluso el palo puede girar sobre la propia madera y luego generar la muesca. La búsqueda de una madera que nos sirva de arco va a ser necesaria. Principalmente tenemos que buscar una madera que sea lo suficientemente resistente. Mientras grabábamos este video, por ejemplo, una se nos partió y tuvimos que volver a buscar otra de estas ramas, pese a que, como son ramas de jara, son bastante duras. La rama puede ser curva o puede generarse de forma curva con la tensión que genera el propio cordín que atamos. Algunas personas prefieren directamente buscar una rama curva. En este caso nosotros buscamos una rama recta que pudimos luego doblar.
Las muescas para fijar el cordón, cuerda o lo que utilicemos quizás son lo más necesario de aquello que tenemos que hacer con un cuchillo, ya que si atamos el cordón directamente a la madera, lo más probable es que por la propia tensión del arco de fuego se vaya deslizando y precisamente se pierda esa tensión necesaria. Finalmente, reuniendo todos estos elementos, logramos el arco de fuego. Y vemos aquí, ayudados de un pequeño vaso de vidrio para que gire mejor, cómo funcionaría. Aquí realizamos un nudo específico para poder tensar rápidamente el arco en caso necesario, para ir haciendo ajustes a medida que avanzamos en la realización de esta prueba. Por supuesto, este vaso no es necesario al 100%, ya que podríamos utilizar una piedra o una lata, por ejemplo, la base de una lata, o alguna otra superficie que nos permita que se deslice, y si es cóncava mejor, así el palo no sale del centro y gira con más regularidad. Sin embargo, probando nosotros vemos que si disponemos de una superficie de vidrio es muchísimo mejor. Por supuesto, no queremos que alguien crea que esto va a ser factible en supervivencia si no tenemos nada, pero como decimos, podríamos utilizar una piedra u otro tipo de superficie, que es lo clásico. Encontrar una piedra en esta región que sea apta para esto nos era un poco difícil, entonces precisamente nos adelantamos y llevamos este pequeño vasito. Aunque en este video no nos dedicamos a la técnica en sí de cómo generar fuego con el arco de fuego, noten que para que el palo gire bien, la tensión debe ser grande, y por eso esta tensión puede regularse a través de más vueltas alrededor del palo que gira. El cordón tiene que ser de un tipo de cuerda lo menos elástica posible, si podemos elegir. La razón es la misma: mantener la tensión durante todos los movimientos. Les agradecemos que hayan llegado hasta el final de este video y esperemos que les haya sido útil. Si comentan en nuestro sitio web de YouTube, le agradeceríamos mucho, y también esperamos consejos y recomendaciones de aquellos que como nosotros se dedican a la supervivencia.